Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor Pablo José Guzmán, el doctor especialista en oftalmología. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. El doctor hoy nos va a conversar acerca de lo que es la cirugía refractiva, los mitos y las verdades que hay detrás de esto. Entonces, sin más preámbulo, lo dejamos con el doctor. Eso sí, es importante recomendarles o recordarles que si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá. Y cuando el doctor finalice la presentación, se las vamos a hacer llegar. O bien, a partir de mañana pueden buscar esta misma charla en los canales de YouTube y las redes sociales del hospital. Doctor, muchísimas gracias y lo dejamos. Muchas gracias. La idea de esta charla es hacer algo un poquito más puntual o algo un poco más claro en cuanto a cirugía refractiva. Hay muchas veces que uno dice, ok, uso anteojos, quiero buscar nuevas opciones. Y la idea de esto es encontrar que hay muchas opciones para todos los casos y que no necesariamente siempre voy a tener el mismo, digamos que la misma ruta. No es que todo el mundo se va a usar láser, no es que todo el mundo va a usar una o la otra cosa. La idea es que tengamos muchas opciones y también desmitificar un poco esto, porque a veces se dicen muchas cosas que no son ciertas. Entonces, es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Lo primero que hay que entender son cuáles son los defectos refractivos, qué son las cosas que yo puedo tener y por qué razón voy a necesitar anteojos o por qué razón yo no voy a ver. Lo primero que tenemos, lo más común es miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, que ya vamos a ver cada uno de estos por aparte. Con respecto a la miopía, y aquí lo más fácil es verlo con ejemplos, la miopía clásicamente lo que se dice es que no podemos enfocar cosas de lejos. Y normalmente los anteojos de miopía, si vemos a alguien de frente con un anteojo de miopía, como ese niño que vemos ahí, sus ojos se van a ver un poco más pequeños de lo normal. Entonces, el miope, que es la que la mayor cantidad de pacientes padecen miopía, es eso, que de lejos no van a ver tan bien sin usar unos anteojos. La hipermetropía, aquí lo que vemos, si ahí podemos ver la imagen, se ve de lejos bien y de cerca mal enfocado. Esto digamos que no es tan claro como la miopía. La miopía de graduaciones muy bajitas, de lejos les cuesta mucho ver. La hipermetropía es un poco más manejable en graduaciones bajas, entonces a veces hay gente que es hipermétrope y con .50, .75 no necesita anteojos ni nada. Ya hipermetropías altas, por ejemplo, podemos ver como esta señora que se le ven los ojos muchísimo más grandes de lo que son, porque el lente de hipermetropía va a magnificar un poco las cosas. El astigmatismo lo que pasa es que la córnea, la parte, digamos, transparente del ojo, es un poquito más curva en uno de sus meridianos. Entonces, las imágenes van a llegar y al llegar esas imágenes, lo que voy a poder o lo que voy a percibir son como las luces como halos, como jaladas, como dobles, muchas veces dice la gente. Entonces, son ese tipo de cosillas que es importante que entendamos. El astigmatismo realmente no tiene de lejos, cerca, puede afectar tanto lejos como cerca. Y la otra, que es la presbicia, y ese claro ejemplo que tenemos ahí en esa imagen, la presbicia es lo que pasa a la mayoría de los pacientes después de los 40 años, donde ya se dificulta un poco ver de cerca y tengo que estar alejando las cosas para poder verlas o utilizando anteojos para lectura. Entonces ahí podemos ver en la imagen, cuesta mucho ver de cerca, pero de lejos puedo ver bien. Ahora, todo esto es hablando de que sean solo tengo eso, o sea, solo tengo miopía, solo tengo hipermetropía, pero yo puedo tener, por ejemplo, miopía y astigmatismo y presbicia, o hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Puedo tener cosas combinadas, por eso es que es tan importante evaluar a cada paciente para buscar las alternativas específicas para cada quien de cuál es la mejor cirugía refractiva. En esto, en cirugías refractivas y mitos, hay varias cosas que uno tiene que considerar primero. La edad recomendada. Muchas veces tengo pacientes que vienen aquí de 12, 13 años con graduaciones muy altas y me dicen los papás, es que yo quiero que ya se opere y que se quite los anteojos. Y luego tengo el otro extremo, pacientes de 90 años y, ay, yo quiero ver mejor y todo. ¿Qué opciones tenemos? Ya las vamos a ver. Siempre en edades menores, uno trata, y eso es como una convención que tenemos, que la idea es que para pensar en cirugía refractiva deben tener al menos 21 años. ¿Por qué? Porque clásicamente se habla de que el ojo deja de crecer por ahí de los 21 años. Yo puedo operar a alguien de los 16 años, pero si el ojo crece un poco más, me va a cambiar la graduación y puede que requiera otro procedimiento o anteojos o alguna otra cosa. Por eso es que normalmente esperamos a que pasen de esa edad. La graduación, esto depende mucho. A veces les dicen, no, mira, es que usted tiene una graduación demasiado alta para operarse o tiene esto o lo otro con respecto a la graduación. Lo primero que yo tengo que ver es qué tipo de defecto tengo, ya sea miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia. Lo otro que tengo que ver es la magnitud.
Es muy diferente lo que haría con alguien que tiene -1, -2 de miopía con alguien que tendría -15 de miopía. Es muy diferente la técnica, muy diferente las cosas. Otras cosas también son si usa lentes o usa lentes de contacto para saber cuál es la mejor visión de ese paciente. Uno no puede prometer cosas que no puede cumplir. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que tiene -15 de miopía, una graduación altísima, y ya tuvo un desprendimiento de retina previo y tiene alguna otra cosa dentro de su ojo, y usa lentes de contacto, ¿qué es lo que yo le puedo prometer a ese paciente? Ok, si hacemos una cirugía, probablemente lo mejor que vaya a ver es lo mejor que ve con sus lentes de contacto, lo mejor que ve con sus anteojos. Pero no puedo decirle, ay, mire, lo voy a garantizar que ve 20/20, porque no es cierto, son cosas que pueden estar cambiando. Ahora, actividades, eso es muy importante. Si yo tengo un paciente que se dedica a estar todo el día en la oficina, que usa computadora, que lee, que hace esto o lo otro, va a tener digamos, unos requerimientos visuales muy diferentes a alguien que pasa todo el día afuera, que se dedica a hacer cosas al aire libre. Entonces eso yo lo tengo que entender para saber cuál es la cirugía, cuál es el tipo de tratamiento que voy a usar en ese paciente. Y lo otro, el estado del ojo. ¿Por qué? Todos supongo que han escuchado en algún momento que dicen, ok, tal persona se va a operar, entonces fue a hacerse el examen para ver si es candidato. Eso de ser candidato o no, yo le digo a los pacientes, para poder ver si se puede hacer una cirugía refractiva, lo primero que tengo que tener yo en la mayoría de los casos es un ojo que sea normal y que lo único malo que tenga es que esté un poquito desenfocado. Entonces eso es lo que vamos a corregir. Pero volviendo al mismo ejemplo de antes, del paciente de -15, si tengo a alguien que tiene un desprendimiento de retina o que tiene glaucoma o que tiene un queratocono, cada caso de eso se tiene que evaluar de forma individual y buscar una alternativa para cada uno de ellos. Siempre hay opciones, eso es importante, pero probablemente no sea la misma opción con la que operaría alguien de 25 años que tiene +1 de hipermetropía, por ejemplo. Entonces, esas son cosillas que tenemos que buscar. Otras cosas también en cuanto a esto, en cuanto a mitos. Muchas veces hay gente que le dice, no, mire, es que si usted se opera, después ya no puede hacer deportes, después ya no puede ir a nadar, después no puede hacer una vida normal. Realmente estos son mitos porque dependen, hay muchos tipos de técnicas que uno puede usar, depende de los cuidados y todo, pero entonces por eso uno busca la técnica específica para cada paciente, pero la idea es que después de una cirugía refractiva la vida sea lo más normal posible y que retornen a sus actividades lo más pronto posible. Ahora, hablando un poquito de tipos de cirugía, vamos a empezar con cirugía láser. Y aquí voy a poner 3 opciones de cirugía láser. Esto varía mucho de acuerdo a lo que uno quiera. Uno primero tiene que hablar con el paciente. Normalmente si tienen menos de 40 años, no han empezado con la presbicia, con el problema cercano, y principalmente tienen miopía y astigmatismo, lo que uno piensa es cirugía láser. Y en cirugía láser hay muchas opciones, desde el PRK, que es este primero que está acá, que es una de las cirugías más antiguas que tenemos. Ahí lo que se hacía era poner unas gotitas de un medicamento especial para quitar la capa superficial de la córnea, como vemos acá. Luego aplicamos el láser y luego ponemos un lente de contacto. Es una cirugía que hacemos ahorita en muy pocos casos. Normalmente lo hacemos en pacientes que tienen córneas muy delgadas o graduaciones muy altas para poder ahorrar tejido, porque yo con el láser lo que hago es desgastar la córnea, quemar la córnea, y no puedo dejar esa córnea muy delgada porque puedo tener problemas en el futuro. Lo otro es LASIK, que LASIK es el más conocido en general, es el que tiene un poco más de tiempo en el mercado. En el LASIK lo que se hace es, primero se levanta, por decir de alguna forma, una tapita de la córnea, como en esta imagen que tenemos acá. Luego ponemos el láser y luego se vuelve a poner la tapita. Aquí no se pone ningún medicamento especial ni se pone un lente de contacto. El LASIK realmente todavía hay gente que lo sigue haciendo, perdón, nosotros ya no usamos LASIK, usamos una cosa que se llama femtoLASIK, que es una mejora del proceso. ¿Por qué? El LASIK, el corte lo hacía una pequeña navaja, que ahorita les voy a enseñar una animación. Esa navaja finalmente oscila, entonces algunas veces puede generar que se corte por completo el flap, algunas cosas. Entonces, por eso ahorita lo que estamos utilizando nosotros es cirugía 100% láser. Y hay una técnica también más nueva que se llama el SMILE, que el SMILE lo que se hace es, digamos que el mismo láser lo que talla es como un pequeño lentecito dentro de la córnea y por una incisión muy pequeña, por ahí se saca este lentecito que se hizo. Normalmente lo usamos solo para miopía y astigmatismo, mientras que el femtolásico, el PRK lo podemos usar también en hipermetropías. Voy a enseñarles ahora cada uno por aparte. Esto en el PRK, como les decía, uno pone unas gotitas con un medicamento especial, se remueve la capa superficial de la córnea, se pone el láser y luego ponemos un lente de contacto. El PRK, les digo, solo lo utilizamos en casos muy específicos, muy pocos casos realmente.
Y digamos que lo que tiene el PRK es que al día siguiente no ven muy bien, que digamos, porque se raspó una de las capas de la córnea, entonces pasan unos 3, 4 días viendo muy feo y ya luego mejora. Pero es una cirugía que en cierto tipo de pacientes nos es muy útil en general. El proceso de LASIK, como hablábamos antes, es muy sencillo. Lo que hacemos es poner una gota, levantar el flap, poner el láser, ponemos acá ya después el flap y así es como termina la cirugía. Como les decía, este corte se hacía, este que está acá, este corte se hacía con una navaja, ya ahorita cambiamos a cirugía 100% láser. Aquí podemos ver, por ejemplo, eso lo que usamos es láser de femtosegundo, que ese mismo láser es el que hace el corte en general. Ahora, a veces me dicen, ok, en otros mitos, no, mire, es que le van a poner ese láser y usted se va a quedar ciego y va a salir sin ver y es mejor que lo duerman. Ahí hay varias cosas importantes. La idea de una cirugía de estos es que salgan viendo. A mí no me gusta parchar a los pacientes porque uno opera los dos ojos normalmente. Ahí uno lo que busca es colocar protectores transparentes para que no puedan tocarse el ojo y que no entre polvo ni nada así. Y al día siguiente ya se los quitan. Entonces, eso es muy importante con los cuidados, que no quedan ciegos o que no quedan con esas cosas. Otra cosa, ¿me pueden dormir para una cirugía láser? Normalmente no, normalmente es un procedimiento muy rápido, podemos durar unos 10, 15 minutos en el proceso. Y en ese procedimiento es muy importante que los pacientes estén despiertos y conscientes, porque el láser tiene que ponerse en el centro de la córnea. Entonces, dentro de la máquina hay un punto verde, un punto rojo, depende de la máquina. Y uno le pide a los pacientes que se queden viendo a ese punto. Así es como podemos centrar parte del tratamiento y que quede justo en la zona donde queremos. Entonces siempre es importante que estén despiertos. No les duele, sí es importante que huele como a pelo quemado o como raro cuando está el láser, porque el láser está desgastando un poco la córnea. Entonces a veces los asusta un poco eso y les dicen, no, mire, es que le vamos a quemar el ojo. No, para nada. Realmente sí es una quemadura muy controlada ahí, pero no es nada que vaya a asustar. Así, esta es una foto real de un paciente donde se levantó el flap. Si vemos, este es donde se hizo el cortecito, se levantó esto, luego se pondría el láser y se pone esto. Aquí se ve muy rojo por unas gotas que usamos para limpiar el ojo antes. Entonces eso irrita un poquillo, pero realmente la idea es que el día siguiente estén sin irritación y viendo bastante bien. El femtolásic, lo que colocamos es eso, es como una copita que toca el ojo y eso hace todo el corte y todo lo demás. Aquí les voy a enseñar una animación de cómo es el femtolásic, que es el que estamos usando más en este momento. Y aquí van a poder ver que lo primero que se hace es un láser especial, realiza el corte. Luego, ya que hace ese primer corte, levantamos esa tapita que se llama flap. Y en esa otra zona ya colocamos el láser excimer, que es el láser que va a hacer el tallado, que me va a corregir la graduación. Y aquí podemos ver cómo se talla. Ya son tratamientos muy personalizados. A veces hay hasta millones de puntos que se tratan en el mismo momento y luego se vuelve a poner eso y se acabó la cirugía normalmente. Les decía, es una cirugía bastante rápida. Es una cirugía que tiene riesgos. Claro que tiene riesgos. Todas las cirugías que hacemos tienen riesgos. Riesgos principales en estas cirugías, mucho tiene que ver con que los pacientes a veces se sienten muy bien al día siguiente del procedimiento y puede que no se quieran poner las gotas, que sientan que está muy bien y ahí podemos tener una infección. Algunas veces que uno les dice que no se vayan a rascar o a tallar los ojos y les pica y se rascan y pueden mover el flap, entonces uno tiene que recolocarlo. O problemas ya directamente en el procedimiento, principalmente con el LASIK, con el corte, de que se muevan o lo que sea y que el corte quede incompleto. Si ese es el caso o es un corte total, se vuelve a posicionar la córnea, se esperan unos 3 meses más o menos para que se cicatrice y luego se vuelve a intentar el procedimiento. ¿Qué otros mitos tenemos? Cosas que a veces le dicen a la gente, mire, si cuando lo operan le van a sacar el ojo. No es cierto, la cirugía se hace con el ojo en el lugar donde está. No sacamos el ojo, no manipulamos, realmente está en el mismo lugar donde siempre lo han tenido y a veces eso genera miedo. Otra cosa que a veces asusta es que le dicen a los pacientes, mire, usted cuando le estén operando va a ver una aguja así donde viene hacia su ojo. No es cierto también por otra razón. Primero, no usamos agujas en este tipo de cirugías. Lo otro es que tenemos una luz muy brillante enfrente, entonces es muy difícil poder enfocar, poder definir ciertas cosas. Y la idea aquí es que, como les decía, que sea una cirugía indolora, que sea una cirugía rápida, que sea una cirugía que no les genere mayores molestias en general. ¿Qué otras cirugías tenemos? ¿Por qué pensaría yo, aparte del láser, en otra cosa? El láser depende mucho del grosor de la córnea y de la graduación del paciente. Hay casos donde no me da suficiente
grosor la córnea para poder aplicar el tratamiento y decir, ah, ya, es un tratamiento seguro y todo. Entonces, ahorita tenemos unos nuevos lentes que estamos utilizando que se llaman los ICL. Los ICL es un lente que se pone dentro del ojo sin sacar absolutamente nada. Lo usamos mucho en pacientes menores de 40 años con graduaciones muy altas, principalmente también de miopía. Y lo que uno hace es, por medio de una cirugía por una incisión muy, muy pequeñita, metemos un lente como este y el lente queda dentro del ojo. No se saca nada, se apoya sobre el cristalino, el lente natural, y eso nos ayuda a tener enfoques de graduaciones altísimas, -10, -15 o más. También hay pacientes con -6, -7, astigmatismos altos que uno puede colocar este tipo de ICLs. Entonces, es una de las nuevas alternativas que tenemos en el portafolio. Cada vez podemos tener más armas para defendernos contra el tipo de grado, con unas graduaciones altas. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis en que los pacientes tienen que revisarse, que cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ah, mi amigo le operaron de láser y le fue súper bien, pero yo tengo una graduación muy alta y me dijeron que no es seguro operarme de láser. Ok, el ICL es una opción. Entonces, son cosas que siempre es buscar cuál es la mejor opción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En esto no estoy cortando la córnea, lo que estoy haciendo es metiendo un lente para que eso me contrarreste la graduación que tengo. ¿Duele? No duele para nada. Este tipo de cirugías uno pone anestesia, es una incisión muy pequeñita y la idea es que al día siguiente estén viendo bastante, bastante bien. Riesgos, claro, como hablamos antes, riesgos, principalmente riesgo de infección. Obviamente en estos casos que uno hace una herida en el ojo, se dejan antibióticos, se dejan antiinflamatorios, diferentes cosas. Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar bastante bien. Algo que también, digamos, que se convierte a veces, no en un mito, pero en una información ahí como medio difícil, por decir así. Siempre que yo quiera considerar una cirugía refractiva, y use lentes de contacto, es importante dejar de usarlos días antes de que me hagan los estudios o días antes de que yo vaya a consulta. ¿Por qué? El lente de contacto va a quedar sobre la córnea, sobre esta zona, y el lente de contacto puede moldear la córnea y cambiarle la graduación. Entonces, yo llego a hacer una cirugía refractiva confiado en que tengo una graduación específica y era por moldeamiento del lente de contacto. Entonces, siempre es muy importante, eso es algo que siempre se dice cuando sacan citas, dicen que vienen para cirugía refractiva, siempre se les explica claramente que es mejor, siempre que vamos a programar, no utilizar el lente de contacto 1 o 2 semanas antes, depende del caso, ¿ok? Entonces, eso importante con esta parte de cirugía refractiva. Vamos a ver algunas otras cosillas. ¿Qué pasa? Porque si se fijan hasta aquí en los ICL hablamos de que todo esto tenía o eran alternativas buenas para pacientes menores de 40 años. ¿Qué pasa después de los 40 años? Ya viene la presbicia. La presbicia, el problema de cerca, lo que hablábamos de que cada vez tengo que alejar más las cosas. Hay casos en que se puede usar láser para eso y dejar un ojo perfecto para lejos en cero y el otro ojo hacerlo miope para que vean bien de cerca. Es algo que particularmente no me gusta y no lo hago en todos los casos. Hay pacientes muy específicos a los que les va muy bien, pero es casos muy pocos los que hago de láser después de los 40 años. Ya cuando uno ve pacientes que tienen presbicia, que ya tienen ese problema de cerca, normalmente lo que puede empezar es a pensar en cirugías con lentes intraoculares. Hablamos del ICL y eso es una cirugía con lente intraocular. Sí, claro, pero ahí yo no estoy sacando absolutamente nada. Y la presbicia que es el problema ese de que no vemos de cerca, depende mucho del cristalino, la estructura que está, que aquí de esto se está comiendo, digamos, el cristalino es esta estructura que está aquí adentro, es a lo que se le hace las cataratas cuando somos grandes. Entonces, la idea de cuando uno tiene presbicia, ese cristalino se tiene que hacer flaco y hacer gordo para poder enfocar lejos cerca. Con el tiempo se va haciendo cada vez más rígido. Al hacerse cada vez más rígido va a costar mucho que los pacientes puedan enfocar. Entonces, sí es bien importante, si ya tengo esto y yo quiero considerar una cirugía, puedo considerar una facorrefractiva. En este tipo de cirugías, a diferencia del ICL, si voy a sacar la estructura, si voy a sacar el cristalino y voy a aprovechar la bolsita donde está ese lente natural del ojo para poner un lente artificial. Y este lente artificial va a tener la graduación para lejos, intermedio y de cerca. Entonces me va a permitir poder ver bien después de la cirugía sin necesidad de anteojos, tenga yo miopía, tenga astigmatismo, tenga presbicia, tenga hipermetropía. Cualquiera podemos corregirla con este tipo de lentes intraoculares. Voy a enseñarles acá un video de cómo se ve este tipo de cirugía. Es una cirugía muy rápida, es una cirugía donde hacemos una incisión de 2 milímetros. Aquí les voy a enseñar. Entonces, no les duele para nada a los pacientes, no es una cirugía
que tenga sangrados grandes o algo así, para nada. Es una cirugía que al día siguiente tienen que estar viendo lo más cercano a 20/20 posible. Ahí quitamos todo el contenido del cristalino, abrimos la bolsita donde está el cristalino, poco a poco, y eso que se ve, esto era un paciente ya un poco grande que ya estaba desarrollando una catarata. Entonces esos puntitos que se ven ahí son parte de la catarata. Pero ahí con este aparato especial es que empezamos a absorber ese cristalino que ya está un poco opaco o disfuncional en algunos casos, aunque no esté opaco. Entonces absorbemos el cristalino, partimos la catarata para poder accesar bien, ahí vemos cómo se parte. Y luego nos vamos comiendo los pedacitos hasta que limpiamos todo el ojo de ese lente opaco. Al tener ya ese ojo limpio de ese lente opaco, aprovechamos para poner el lente que les hablaba, el lente que nos ayude a ver bien después de la cirugía y que no necesitemos anteojos. Aquí estamos puliendo un poquito la bolsita donde vamos a poner el lente intraocular y ya les voy a enseñar cómo se ve el lente intraocular entrando. Ahí está el lente intraocular y uno lo carga en un cartucho pequeño y esto entra doblado como un taco, no es algo a lo que uno tenga que hacerle un hueco, no duele, no molesta. Aquí vamos a ver cómo entra y luego uno lo acomoda dentro del ojo y finalmente esto es lo que nos ayuda a que podamos tener esa visión. Ahora, ¿qué es algo importante con este tipo de cirugías? Es una cirugía que estoy considerando para que me dure el resto de la vida. No es una cirugía que vaya en este tipo de lentes intraoculares multifocales, es una cirugía que es para el resto de la vida. ¿Qué pasa con el láser? Si yo me hago un láser a los 25 años, ¿cuánto tiempo me va a durar? Normalmente de lejos el efecto me va a durar hasta que tenga una catarata o tenga cambios lejanos, pero la parte cercana después de los 40 y que empieza la presbicia, ahí va a molestar y probablemente vaya a necesitar anteojos. Pero estos, los lentes multifocales, no tienen esa restricción. La idea de esos lentes es que sean para toda la vida y que tengan una graduación adecuada. Por eso es tan importante hacer ese tipo de, ¿qué les digo? Ese tipo de valoraciones específicas para cada paciente. ¿Qué otra cosa importante puedo ver por acá? ¿Qué otras cosas que tengo que considerar? Dolor. ¿Alguna de estas cirugías duele? No, no, es uno de los mitos que a veces les dicen, mire, le va a doler muchísimo, es el ojo, le van a inyectar, le van a tapar. No, la idea de estas cirugías es que sean cirugías mínimamente invasivas, que no tengan dolor, que se sientan muy bien al día siguiente. Obviamente uno les da medicamentos, uno algunas veces les da hasta medicamentos tomados. Seguridad, son cirugías seguras. Si uno hace los estudios correctamente, son cirugías seguras. También aquí uno tiene que aprender a decir como cirujano, o a decidir en qué momento hay que decir que no. Porque hay muchos pacientes que dicen, no, realmente yo quiero operarme a como sea, pero si es algo que va a ser peligroso o no voy a tener buenos resultados, no tiene ningún sentido exponernos a algo así. Entonces hay que saber cuándo decir que no. Soy apto, como decíamos, lo primero, y eso es algo que pasa mucho, a veces nos llaman directamente a nuestros números y nos dicen, quiero saber cuánto cuesta la cirugía con el doctor Guzmán, quiero saber cuánto cuesta el láser, esto, lo otro. Es muy difícil dar precios sin haber visto a los pacientes, porque ya vimos que son muchas opciones que uno puede hacer. Entonces, siempre es importante revisar a cada paciente, siempre es importante realizar cirugía personalizada, pensar cada tipo de tratamiento para un paciente en específico, para todas las cosas que hace, para sus requerimientos. Ese para mí es el éxito de una cirugía refractiva. Conocer a los pacientes, entender sus necesidades y tratar de ayudar a que se sientan más cómodos y más independientes de los anteojos. Entonces, eso es importante, ver si soy apto a hacer los estudios, ver toda esta parte de si es seguro. Y lo del precio ya hablamos también que varía mucho de persona a persona. Estabilidad en el tiempo, es lo que hablábamos, de que si es algo para toda la vida o es algo para un tiempo corto. Realmente depende del tipo de cirugía, es donde uno quiere que dure toda la vida o que va a durar un cierto tiempo en general. No sé si tienen alguna pregunta en el chat, alguna pregunta que quieran hacer. Vamos a dar unos segundos. Realmente la idea de este webinar es que fuera un webinar muy puntual, un webinar muy fácil de seguir y que finalmente nos ayude a responder muchas de esas dudas que a veces podemos tener. Entonces vamos a dar unos segunditos a ver si alguien quiere hacer una pregunta por ahí por el chat. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho acá tenemos una consulta de Ignacio Chávez. Dice, doctor, ¿cuánto tiempo después, si me puede repetir la parte de la recuperación después de la cirugía? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que, digamos, vamos a separar un poco? Láser, por ejemplo, un femtolásic, láser 100%, una cirugía 100% láser. La idea es que ese paciente, el día saliendo de quirófano, va a tener un poquito de molestia a la luz, un poquillo de ardor,
pero el día siguiente la idea es que esté viendo lo más cercano a 20/20 posible, que esté viendo prácticamente perfecto, que se ponga sus gotas. Se pueden incorporar a sus actividades del día uno. Uno nada más les pide, normalmente a mí me gustaría un mundo ideal, que la gente descanse por lo menos unos 7 días, que estén en la casa, tranquilos y todo. A veces uno entiende que son pacientes que no paran y que tienen que trabajar, que tienen que hacer sus actividades. Entonces, desde el día uno podemos hacerlo con ciertos, digamos, cuidados, no agacharse, no cargar cosas pesadas, no tallarse el ojo principalmente. En el caso de un ICL, de la cirugía de lente intraocular o de una cirugía, una facorefractiva, también la idea es que desde el día uno estén viendo lo mejor posible y que con la inflamación va a ir bajando y la calidad de esa visión va a ir mejorando con los días. Lo único que uno les prohíbe cuando son cirugías de este tipo es evitar, digamos, mares, ríos, piscinas por lo menos un mes, porque ahí viven parásitos y puedo tener alguna infección extra en el ojo que uno no quiere en estos casos. Entonces, la idea es que la recuperación de cualquiera de estas sea muy rápida. La recuperación que es un poquito más tardada es en láser, el PRK, que hablábamos que era el del raspado de la córnea para casos muy especiales, que se puede durar unos 5 días en que vean mejor por el tipo de cirugía. Pero como hablamos, no es algo que se hace en todas las personas, es algo para pacientes muy específicos. Doctora, acá tenemos una consulta de Ana Rojas y dice que si las mujeres en periodo de gestación pueden realizarse la cirugía láser. Excelente pregunta. Y ahí el problema es, durante el embarazo, siempre las mujeres saben, se hinchan muchas cosas, la córnea también puede hincharse un poco. Entonces, no es recomendable en un embarazo decir, ay, vamos a operar. ¿Por qué? Porque la graduación puede fluctuar. Normalmente lo que uno hace es esperarse que tengan 3 meses posparto y ahí podemos hacer estudios y ver que si es una graduación estable. Y eso me lleva a otro punto. A veces hablábamos al principio de que si tenían 21 años ya se podían operar, pero muchas veces también, sin importar tanto la edad, si viene alguien y me dice, doctor, es que usted me vio, qué sé yo, hace 6 meses y ahora vengo y ya no veo y me volvió a cambiar la graduación, con estos pacientes hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque algunas veces hay algunas enfermedades disfrazadas, por ejemplo el queratocono o algunas otras cosas, que pueden hacer deformaciones en la córnea. Entonces, si yo estoy viendo cambios muy grandes en la graduación, lo ideal es seguirlos, darles un poco de tiempo y estar analizando, dando la graduación correcta, sea en anteojo, en lente de contacto, para ver si esa graduación se estabiliza. Y una vez ya estable, ya podríamos hacer una cirugía. Volviendo a lo del embarazo, principalmente eso, o sea, sí es algo que uno tiene que considerar, pero después, unos 3 meses después del parto, ya ahí uno puede empezar a planear. Doctora, acá tenemos otra consulta, dice Daniela Cibaja. Después de la operación, ¿qué probabilidades hay de que no vuelva a utilizar anteojos? Es también muy buena pregunta. Yo siempre les digo, la idea es, si uno tiene una buena valoración del paciente, se hacen estudios a conciencia y se toman medidas muy bien, la probabilidad es muy alta de que no vuelvan a utilizar anteojos. Pero aquí hay un gran pero. Hablamos antes de lo de la presbicia, o sea, yo me opero para no usar anteojos de lejos cuando tengo 25 años, operado de lejos, sea como sea, cuando cumpla 40 pasaditos va a ocupar anteojos para leer, porque eso es un proceso normal del cuerpo y no interfiere tanto el tipo, qué graduación tenía o todo eso. Entonces siempre es importante, si es un paciente de cirugía láser, probablemente de lejos no vaya a utilizar anteojos hasta que haga una catarata ya mucho más grande, pero la parte cercana después de los 40 puede que le empiece a molestar. También yo siempre les digo, en estos casos, no es como que, va a sonar muy raro, pero no es como que uno venda una lavadora y decirle, mire, le doy 2 años de garantía. La idea de todo esto es, con la mayor cantidad de exámenes posibles, con los mejores aparatos, con las mejores técnicas, ese riesgo de cambio, ese riesgo de que pueda quedar alguna regraduación, siempre es muy, muy bajo, pero está ahí porque en medicina no siempre todo es exactamente como queremos, siempre hay algunas otras cosillas que tienen que ver, pero mientras un mejor análisis del paciente, mejores estudios, todos esos riesgos son muchísimo menores. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esas eran las consultas que nos ingresaron. Agradecerle también a todos los participantes que estuvieron y formaron parte de esta importante charla y recordarles que esta también va a estar mañana en el canal de YouTube y en las redes sociales del hospital para que puedan volverla a ver y la puedan compartir incluso con otras personas. Doctor, muchísimas gracias por la participación. Importante también, acá están todos lo que son los contactos y las redes Exacto. del doctor, para que ustedes también puedan ingresar. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde, muchas gracias. Igualmente, hasta luego.